Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche en este canal que se llama El Alarido. Bienvenidos sean todos y sobre todo gracias a todos ustedes que nos hacen el favor no solamente de acompañarnos cada noche que tenemos transmisión a través de nuestro canal del Alarido, que son martes, jueves y domingo. También muchísimas gracias para todos los que se suscriben, que nos hacen el favor de estar con nosotros y de dejarnos un comentario, de regalarnos un like. Se los agradecemos muchísimo. Y por supuesto que esta noche, oigan, tremenda historia que les tengo que contar, porque resulta que les voy a hablar de un lugar donde yo viví. Sí, creo que no les había yo dicho, pero desde muy chavito, fíjense ustedes que tuve la oportunidad de vivir en un pueblito del Estado de México, que además es un pueblito bonito, pintoresco, calles empedradas, su gente maravillosa, y tiene una tradición tan bonita, y es el pueblito de Aculco. Pero dentro de todas las cosas que suceden en este poblado, también hay una leyenda y hay una historia tan fuerte que al día de hoy es de las historias tal vez más tristes, porque dicen que fue un hecho verídico hace muchísimos años. ¿De qué trata todo esto? Se los voy a platicar, pero no sin antes pedirles, por favor, que además de suscribirse a nuestro canal del Alarido, también lo hagan a nuestro canal de Danisaurio, a nuestro canal del Philip. Recuerden que tenemos transmisiones de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y también estamos en el programa de En Shock a las 2 de la tarde a través de Productora 69. Muchísimas gracias por ser parte de esto y bueno, les voy a contar, fíjense que y fue despuesito del terremoto de 1985 en la Ciudad de México que la casa de una tía mía fue aplastada por otra casa. No, ya ven que hubo muchísimas desgracias en aquel momento y desafortunadamente, bueno, en la zona donde yo vivo, que es una zona alta, las casas van como en escalerita, no van hacia a lo plano todas van en escalerita porque es un cerrito. Resulta que una de esas casas se cayó en el terremoto del 85 y cae sobre la casa de una de mis tías. Esta casa queda prácticamente, pues se desapareció, la casa de mi tía. Afortunadamente ya no estaba tampoco su esposo, ni estaba mi prima, ¿no? Su hija. Bueno, en ese momento, quien era mi tío vivía o era originario más bien de un pueblito llamado Aculco, Aculco en el Estado de México. Es un lugar rumbo a Querétaro, de hecho le llaman la zona del Valle del Mezquital en este lugar y está muy bonito, es muy cerca de San Juan del Río en Querétaro y está padrísimo. De hecho hay que tomar una desviación antes de llegar al estado de Querétaro y es uno de los pueblitos que todavía conservan esta magia pintoresca, ¿no? De los pueblos de antaño y es de los lugares donde se respira. Hay unas cascadas impresionantes, el queso de Aculco es delicioso. Bueno, es una mezcla entre pues un pueblito y entre ciudad, ¿no? Pero está la verdad muy bonito. Bueno, pues cuando mi tía se va a vivir allá, porque su casa de aquí de la ciudad se había caído con lo del terremoto, resulta que yo me voy y para aquel momento iba a cumplir 11 años, ¿no? Por ahí más o menos. Y me fui a vivir algún tiempo, no sé, 2 años tal vez estuve viviendo ahí en Aculco con mi tía y lo disfruté mucho porque es un pueblito que se disfruta la gente, se disfruta la comida, disfruta la tranquilidad. Bueno, donde mi tía vivía en aquel momento, que es en el pueblito o en la ranchería de la Soledad, hay un canal de agua y en este canal, pues la gente iba, lavaba y hacía sus cosas, ¿no? Les dábamos de comer a las vacas porque tenía vacas, tenía gallinas, tenía patos, porque como hay un canal de agua limpia, se metían a nadar los patitos ahí. Pero en el pueblo, ya en Aculco, digamos, en el centro, en la parte del centro, que es donde está la catedral, donde están las callecitas empedradas, los arcos, que es un lugar muy bonito. Fíjense que hay un auditorio y junto al auditorio existen al día de hoy los famosísimos lavaderos. Los lavaderos que son ahora pues ya no se utilizan tanto, ¿no? Porque toda la gente tiene lavadero o lavadora en su casa, pero en la antigüedad no era así. Entonces la gente tenía que ir a lavar a los lavaderos comunitarios y se juntaban todas las señoras, miren, esos son los lavaderos de allá de Aculco. Todas las señoras iban y se ponían a lavar, tenían que ir muy tempranito porque si no les ganaban su lavadero y tenían que esperarse. Bueno, no, mi tía ocasionalmente iba a lavar también a estos lavaderos, aunque casi no lo hacía porque tenía su canalito de agua, entonces no lo necesitaba. Pero junto a este canal existía, y me acuerdo perfecto, y les estoy hablando de hace
30 años, más de 30 años, existía un árbol muy grande y muy bonito, este árbol tototote, y la gente cada que iba se persinaba cuando pasaba cerca de este árbol. Bueno, pues yo nunca le di importancia y no supe en realidad qué era lo que pasaba. Pues resulta que al paso de los años, yo después me regreso a vivir con mis papás, me regreso a la casa, todo súper bien, y resulta que fíjense que en algún momento, ay Dios mío, el huesito me está volando sus pelos. Oigan, pues resulta que en algún momento, me cuentan la historia de lo que había ocurrido allí. Esto ocurrió hace muchos, miren nomás qué bonito, pueblito y los arcos. No, 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 no es una chulada. Y todas las queserías o tiendas de quesos allá no, son una delicia y son una chulada. Pues resulta que hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, llegó a vivir una familia que tenía pues su dinerito. No eran millonarios, pero tenían su buen dinero. Una familia en donde al poco tiempo de llegar a esta familia mueren los padres y dejaron a una hija jovencita, muy, muy, muy jovencita, pero aparte muy bonita, muy guapetona ella, finita de la cara, delgadita, una niña bien, una niña de su casa. El problema era que durante el poco tiempo que habían vivido la familia completa en esa casa, la gente sabía que estas personas hacían rituales, ¿no? Que se dedicaban a hacer este tipo de trabajos, amarres, cosas que normalmente la gente hace, que si leen el huevo, la limpia con el huevo y todo, o sea, eran de estas personas. Y entonces la gente que además, la gente en provincia, la gran mayoría son muy supersticiosos. Pues resulta que cuando los papás de esta muchachita mueren, la gente no quería tanto a esta niña porque decían, no, pues es que quién sabe qué tantas mañas le habrán enseñado sus papás. Y entonces la evitaban, era como que la veían de un lado de la calle y se pasaban al otro lado para no pasar junto a ella, ¿no? Fíjate, huesitos. Para no pasar junto a ella, se iban al otro lado de la calle, trataban de evitarles el saludo. Cuando veían que llegaba a los lavaderos esta mujer, no faltaba que el lavadero que estaba desocupado y que estaba junto, inmediatamente la otra, no, ahí no, porque ahí ya ahorita va a venir mi comadre y ya lo va a ocupar. Entonces siempre le decían como que no y que no y que no, y la querían lejos, ¿no? Bueno, esta muchacha conforme empieza a crecer, empieza a tomar un cuerpazazazazazo de envidia y eso hizo que todas las señoras de allá de Aculco pues la odiaran más. ¿Y por qué la odiaban? Porque decían, no, 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 pues es que esta mujer es la quitamaridos y es esto y el otro. No la bajaban de lo peor a esta muchacha. Y esta muchacha ya en una edad pues adulta y con un cuerpazazazo, ¿alguien tiene por ahí sus pies subidos acá? Ay, Dios mío, Dios. No puede ser. Oigan, pues resulta entonces que sucede que esta muchacha, no sé si alguien subió los pies, se me aparecieron unos pies o qué fue lo que sucedió. Bueno, pues resulta entonces que esta muchacha, si ya era odiada, a partir de ahí comenzó a ser todavía más odiada. Llega el momento en el que esta muchacha decía, es que yo quiero tener un novio, quiero casarme y quiero tener hijos. Era el deseo normal de cualquier muchachita. Ella no guardaba rencor hasta ese momento, ¿no? Porque decía, bueno, pues la gente no me quiere, pues ni modo, no me conocen, por eso no me quieren. Pues resulta que conforme va pasando el tiempo, ella se da cuenta que no solamente las mujeres la evitaban, también los hombres, y los hombres miren que se le quedaban viendo porque decían, no, pues está ahí que se cae de buena, decían ellos, pero no se acercaban porque le tenían mucho miedo. Va pasando el tiempo y esta mujer se da cuenta que su época de convertirse en mamá había pasado, su reloj biológico había llegado a su límite y ya no podría ser mamá. Y eso le ocasiona un problema bastante fuerte. Pero además es el momento en el que su corazón se va llenando de rencor, se va llenando de esta, pues de esta situación de dolor, además, en donde ella sabía que ya no, su deseo de convertirse en madre ya no iba a ser posible. Bueno, pues entonces, no nada más su cuerpo cambió, su cara también cambió. De ser una mujer hermosa, de ser una mujer guapísima, sus rasgos comenzaron a ponerse fuertes, duros, se le marcaban muchísimo las arrugas y eso le daba una apariencia bastante terrorífica. Y si a eso le suman que la gente siempre le encontraba, si cuando era bonita no le hablaban, imagínense ya con una apariencia un poco más grotesca, muchísimo menos si la evitaban. Entonces empieza a ensanchar sus caderas, empieza a ponerse llenita, con una cara bastante desagradable, y no la bajaban de ser una bruja ahí en el pueblo. Pues total, esta muchacha, sabiendo que nadie la hablaba, que nadie la quería y que no la bajaban de bruja, un día dijo, ah,
dicen que soy bruja, pues órale, ahí les va. Entonces comienza a prepararse ahora sí en todo lo que tenía que ver con este tipo de prácticas oscuras. Y esta mujer, después de haber sido tan bonita y tan buena del alma, comienza a tener pues no solamente este tipo de prácticas, sino además su corazón ya estaba lleno de rencor, de ira, de rabia, envidiaba también a las mujeres cuando sabía que alguien se iba a casar, decía, ¿por qué ella sí se puede casar y por qué yo no? Y empieza a tener muchísimos problemas. Comienza a hacer este tipo de rituales y de prácticas, matando animales, sacrificándolos, y la gente se daba cuenta. Cuando las vecinas de Ayadaculco terminaban de lavar ya a las 2, 3 de la tarde e iban para su casa, escuchaban siempre lamentos en la casa de la bruja. Y entonces decían, ya está haciendo sus rituales con velas y ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro. Bueno, pues ya la odiaban y ya no la soportaban y ya no la querían ver. Llegó el momento en el que la misma gente de las tiendas y gente porque a sus papás le dejaron dinerito, ya no le querían vender nada, ya no le vendían tortillas, ya no le vendían quesos, ya no le vendían nada, porque era una manera de sacarla, ¿no? Del pueblo. Pues llega el momento en el que esta mujer, ya muy desesperada y por querer, pues digamos, desquitarse de todo lo que le había hecho al pueblo, cometió un acto que hasta el día de hoy todo el pueblo de Aculco lo sigue recordando. ¿Qué hizo? De la noche a la mañana, de la escuela municipal, desaparecieron 3 niños y nadie sabía dónde estaban. Las mamás, obviamente, estaban pues vueltas locas, querían de regreso a sus hijos, nadie sabía en dónde estaban y esta mujer reía, pero reía de una manera diabólica, de una manera malévola. Y cuando las mujeres, sobre todo las mamás, andaban por todos lados, ellas buscando pues dónde encontrar a sus hijos y veían a esta mujer, ella se burlaba y se reía, no les decía absolutamente nada, pero solamente se burlaba. Bueno, pues resulta que un día escuchan que hay un ritual como no lo había habido nunca en toda la vida de esta bruja, en donde se escuchaban muchísimas voces, se escuchaban cosas bastante fuertes y el pueblo se da cuenta que esta mujer estaba haciendo un ritual bastante grande. Bueno, pasa ese día, llega la noche y al siguiente día por la noche, la gente que iba pasando dirigiéndose a los lavaderos, se da cuenta que junto al árbol había, pues como que se movía mucho, ¿no? Cuando ellas pasaban, las hojas se caían, pero además empieza a escuchar una de ruidos y de gritos que la gente decía, no, ¿quién está ahí? ¿Quién está gritando? Era el árbol era el que se estaba burlando de la gente que pasaba por ahí. Y entonces la gente dijeron, hay que ir a buscar a esta bruja porque ahora ya hechizó al árbol, dijeron ellos. Abren la puerta de la casa con antorchas, con palos, con piedras, decidido el pueblo a matar y a linchar a esta bruja. Abren la puerta de la casa y no encuentran a nadie. Y entonces empiezan a escuchar que en el árbol esta mujer se reía. Entonces la buscaban por las ramas, la buscaban por arriba, por abajo, viendo si estaba pues trepada en el árbol y no la encontraban hasta que alguien se da cuenta que esta mujer hablaba desde el interior del árbol. Claro que se llenaron de miedo. Nadie, todo el mundo se retiró del árbol, así como no quiero estar cerquita, ¿no? No me vaya a pasar algo. Pues resulta que sale un valiente y ese valiente llevaba un hacha en la mano. Entonces, conforme se fue acercando, agarra valor, agarra fuerzas y ¡zas! Que le da un hachazo al árbol y la bruja pegó un grito espantoso, que todo el pueblo se enteró de ese grito y a todo mundo se le enchinó la piel con ese hachazo pero inmediatamente empieza a sacar un líquido blanco que se fue convirtiendo antes de caer al suelo, ya era un líquido rojo y el pueblo se espanta. Inmediatamente después de eso empiezan a gritar niños también del árbol, desde dentro. Ahí es donde se dieron cuenta que esta bruja, esta mujer, había capturado el alma de estos niños que ella misma se había robado, de estos 3 niñitos, los había capturado y los había metido dentro del árbol. Entonces, igual que ella, cualquier daño que se le haga al árbol al día de hoy es dañar a estos niños. Por eso es que ese árbol, desde esos años, se mantiene intacto allá en el pueblo de Aculco. Nadie le hace nada, nadie dice nada, toda la gente pasa, le da la vuelta, mucha gente se persina al pasar dentro, a un lado de este árbol, porque dicen que lo hacen por las almas de los niños que hasta el día de hoy están dentro de este árbol. Y la bruja, claro, que sigue ahí también junto con ellos y fue parte de la maldición que le hizo a este pueblito tan bonito de Aculco. Si no tienen oportunidad, conózcanlo, de verdad es uno de los lugares más bonitos de
México, pero también tiene sus ondas. Así es que, pues ahí está la historia de esta bruja de Aculco y es una historia, según nos platican, una historia real, triste, muy complicada y la gente sigue yendo a lavar, ¿eh? Allá los lavaderos no crean que ya pasaron de moda. Obviamente ya tienen agua, pero lo hacen por el chisme de las señoras que van, con tal de enterarse de todo, llegan a lavar todavía por ahí. Saludos a toda la gente de Aculco y por lo pronto ya nos despedimos. Cuídense mucho, no olviden suscribirse a nuestros canales, darnos un like y por supuesto nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.